Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar hoy día con la continuación del capítulo número 2 de la unidad número uno, que trata de la introducción a la teoría de grupos. Recordando un poco lo que hicimos la clase pasada, básicamente fue dar la definición de grupo, ¿ya? En resumidas cuentas, nosotros diremos que G, junto con una operación binaria, es un grupo si satisface cuatro condiciones. La primera, que sea cerrado bajo la operación. La segunda es que sea asociativo. La tercera propiedad era la existencia del elemento identidad. Y por último, la existencia del inverso bajo la operación, donde la operación, en muchos casos, vamos a hablar del producto. Sin embargo, lo haremos de manera general. No quiere decir que ese sea el producto usual que conocemos, ya, sino que en vez de hablar de la operación, diremos la multiplicación o el producto, por tomar solamente una palabra, ¿ya? Es sencillamente para una palabra. También vimos la definición de un grupo abeliano. Dijimos que un grupo G con una operación binaria es un grupo abeliano si satisfacía que la operación era conmutativa, ¿ya? Esas fueron dos de las cosas que conversamos la clase pasada. Eh, y dimos algunos ejemplos donde ocurría y donde no ocurrían esa- esas propiedades. Bien, vamos entonces ahora a empezar a ampliar un poco lo que son algunas propiedades que satisfacen los grupos, ¿ya? Dejando claro algunas cosas que comenté al inicio. El- lo primero es que el, la mayor cantidad de las demostraciones las vamos a hacer acá. Hay demostraciones que no voy a hacer por lo largo y lo extenso que sería abordarlas en una clase de este tipo virtual, pero esas demostraciones van a estar están en el material, y algunas sencillamente voy a mostrar los resultados sin hacer las demostraciones. Y otras demostraciones van a quedar como ejercicio. Quiero que tengan en cuenta que esas demostraciones que dejo como ejercicio son parte también de la evaluación eh, de esta unidad. Por lo tanto, deben estar agregadas en la práctica, ¿ya? Aunque no estén como ejercicio en la práctica, deben agregarlas. Y otras, sencillamente que lo que hago es recomendar que las lean y traten de entender cómo es la demostración, ya que a partir de esa demostración pueden utilizarla como técnicas para hacer otras. Entonces, quiero dejar eso en claro para poder continuar con las clases, ¿no? Bien, una de las propiedades, de más de las que ya hemos visto de la teoría de grupo, que se satisfacen, es lo que nosotros conocemos como leyes de cancelación.
y en particular a izquierda y a derecha. ¿Por qué las discriminamos así? Porque tenemos grupos que no son conmutativos y pudiera ser que una ley de cancelación solamente se satisfaga a izquierda y no a derecha, ¿ya? Entonces pudieran haber esas cosas. Entonces, por lo tanto, por eso hablamos de leyes de cancelación a izquierda y leyes de cancelación a derecha. Entonces, este resultado se enuncia en el siguiente teorema, que dice que si G es un grupo con una operación binaria definida sobre él, entonces se cumplen las leyes de cancelación a izquierda y derecha. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir eso es que si A asterisco B es igual a asterisco C, entonces B es igual a C, que sería la ley de cancelación a izquierda, o si B asterisco A es igual a C asterisco A, entonces B es igual a C, que sería la ley de cancelación a derecha. La demostración voy a hacer una de las dos, la otra es similar y entonces sencillamente es replicar la demostración. Entonces, vamos a demostrar la ley de cancelación a izquierda. Bueno, supongamos que A asterisco B es igual a A asterisco C, ¿no? Como G es un grupo y A pertenece a G, la propiedad número 4 de la definición de grupo dice que existe A a la menos 1 en G, tal que A asterisco A a la menos 1 es igual a la identidad. Entonces, por lo tanto, A asterisco A a la menos 1 por A asterisco por B, o sea, a la ecuación esta que está acá, lo multiplico por A a la menos 1 a izquierda. Es igual a la menos 1 asterisco A asterisco C. Pero como esta operación asterisco es una operación de grupo, ella es asociativa. Por lo tanto, yo puedo, si tengo esto que está acá, yo puedo asociar de otra manera y de una manera que es conveniente para mí sería esta. ¿Ya? Ahora, como A es un elemento del grupo y su inverso pertenece al grupo, A a la menos 1 por A es la identidad, entonces aquí me quedaría la identidad por B es igual a la identidad por C. Y como A y B pertenecen al grupo, yo sé que la identidad multiplicada por cualquier elemento del grupo es ese elemento y la identidad multiplicada por cualquier otro elemento del grupo también es ese elemento. Y entonces tenemos que B es igual a C. Por lo tanto, se satisface la ley de cancelación a izquierda. Análogamente, de la misma manera, de manera similar, pero entonces ahora utilizando la segunda parte, nosotros podemos demostrar que la ley de cancelación también es verdadera para las ecuaciones a derecha. Y entonces con eso hemos demostrado
ese teorema que es importante, que ahora lo podemos utilizar cuando necesitemos algún tipo de operación que tengamos que cancelar algún miembro. Entonces, esa sería la demostración de ese teorema utilizando la teoría de grupos. Bien, otro resultado importante es que las ecuaciones en un grupo tienen solución única. Es decir, que si yo tengo G un grupo con una operación y tomo dos elementos A y B en el grupo, cualesquiera, entonces las ecuaciones lineales de la forma A asterisco X igual B y Y asterisco A igual B tienen solución única. Ok, entonces este es otro teorema que nos tenemos que demostrar. Al igual que en el teorema anterior, las dos demostraciones, bien sea a derecha o izquierda, son la misma, solamente voy a hacer una, la otra digamos que está en el material y la pueden ustedes también replicar a partir de la que yo tengo. Entonces, empecemos. Bueno, si recordamos del teorema anterior, cada vez que tengamos a la menos 1 por A por B, eso es igual a la menos 1 por A por C, ¿cierto? Eh, bueno, en particular por B, que es lo que me interesa. Ya, así más bien. Si yo tengo una ecuación A por B y lo multiplico por A a la menos 1, eso es lo mismo que tener A a la menos 1 por A por B. Aquí tenemos la identidad por B y eso es igual a B. ¿Ya? Y eso se debe a varias propiedades. Primero, la propiedad asociativa. Segundo, la propiedad del elemento neutro, del inverso. Y después la propiedad del elemento neutro. Lo que quiere decir eso, esta noción que acabamos de decir, es que si yo tengo X A por X igual B, entonces X sencillamente es A a la menos 1 por B. ¿Ya? Esa es la solución de esta ecuación. Ahora tenemos que probar que esa solución es única, es decir, que no existe otro elemento distinto que me satisfaga esa misma ecuación, ¿ya? Esta ecuación que tenía aquí inicialmente. Para eso, bueno, supongamos que existe un elemento Z en el grupo, tal que Z con Z distinto de X, tal que también satisfaga esta ecuación, es decir, que A por Z es igual a B. Si eso ocurre, si A por Z es igual a B y A por X es igual a B, entonces A por X es igual a A por Z. Y del teorema de cancelación y por el teorema de cancelación que nosotros vimos anteriormente, X es igual a Z
y nosotros habíamos supuesto que X era distinto de Z, por lo tanto la solución es única. Si existe otra solución que satisfaga esa ecuación, tiene que ser la misma. Por lo tanto, la solución es única. Y la misma demostración sirve si tomamos la otra ecuación, y por a igual b. Es el mismo razonamiento y se obtiene también que la solución es única. Es decir, que cada vez entonces que nosotros tengamos una ecuación, podemos cancelar tanto a derecha como a izquierda, y cada vez que tengamos una ecuación, la solución de esa ecuación es única. Es decir, no existe otro elemento distinto en el grupo que satisfaga la ecuación. Y eso, todos estos hechos son basados o se derivan de la definición de grupo que nosotros que estamos trabajando. Es decir, ya tenemos dos resultados importantes, que es unicidad de las ecuaciones y leyes de cancelación tanto a derecha como a izquierda. Bien, eh, cuando nosotros hablamos de grupos que son arbitrarios. Es decir, hasta el momento nosotros no hemos especificado ni siquiera quiénes son los elementos del grupo. Sencillamente, cuando tengamos un grupo, estamos hablando de un conjunto que tiene elementos arbitrarios y que tiene una operación asociada. Entonces, eh, este grupo, además de las, de las otras dos propiedades que hemos visto, cumplen, como no sabemos quiénes son sus elementos, cumplen muchas propiedades. Y esas propiedades se resumen en el siguiente lema. La primera propiedad es que el elemento identidad es único. La segunda, que para cada A que pertenece al grupo, el inverso también es único. Tercera propiedad, que para todo A que pertenece al grupo, el inverso del inverso es A. Y cuarto, que para todos A y B que pertenezcan al grupo, A por B a la menos 1 es igual a la menos 1, perdón, es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. Entonces, aquí estamos resumiendo cuatro propiedades importantes para nuestra teoría de grupo que queremos desarrollar. Entonces, vamos a hacer una demostración de cada una de estas propiedades para que de alguna manera vayan captando de qué manera es que nosotros queremos trabajar con el resto de las propiedades que tienen que demostrar. Bueno, vamos a demostrar la primera parte. Vamos a demostrar que el elemento de identidad es único. Para demostrar que el elemento de identidad es único, nosotros sabemos que la propiedad del elemento de identidad dice que para todo A en G existe, no, perdón, que existe un E en el grupo tal que para todo A en el grupo, E por A es A por E y ese es igual a.
¿ya? Que eso es lo que dice que es el elemento de identidad. Ok, para ver que es único, lo que tenemos es que supongamos que existe un E' en G, tal que también hace lo mismo, que para todo A en el grupo, E' por A es igual a A por E' y es igual a A. O sea, hay otro elemento que también hace la función de elemento de identidad. Nosotros debemos concluir que esos dos elementos son el mismo. Bien, como A por E' es igual, primero es igual a A, pero A también es A por E, ¿cierto? O sea, A por E' es igual a A de aquí. Y A por E también es igual a A de la primera ecuación que tenemos arriba. Es decir, que A por E' es igual a A por E. Pero en esta ecuación que tenemos acá, si aplicamos la ley de cancelación, es decir, si tenemos A por E' igual a por E, y aplicamos la ley de cancelación, obtenemos que E' es igual a E. Es decir, que no importa si existe otro, ese otro tiene que ser igual al elemento de identidad que tenía inicialmente. Por lo tanto, la identidad es única. ¿Ya? Y entonces acabamos de probar la primera parte, que el elemento de identidad es único. En clase. Que el elemento de identidad es único. Entonces, la segunda propiedad que debemos demostrar es que para cada elemento de A, el inverso también es único. Entonces voy a borrar esta parte de acá y solamente me quedo con el enunciado. Voy a demostrar la segunda parte. Es decir, voy a demostrar que el inverso también es único. Bueno, para ello, comencemos así. Tomemos un elemento de G y veamos que el inverso de ese elemento es único. Es decir, que si G1 pertenece a G y A por G1 es igual a la identidad, es decir, así, que A por G1 es igual a G1 por A es igual a la identidad. A ese elemento G1 nosotros decimos que es el inverso de A. Bueno, como hicimos en la primera parte para demostrar unicidad, supongamos que existe otro y veamos que los dos son iguales. Entonces, bueno, supongamos que existe un G2 en G, tal que satisface que A por G2 es igual a G2 por A, es igual a la identidad. Si eso es así, utilizando el mismo hecho, que son igual que la identidad es igual a A por G1 y también es igual a A por G2, entonces en esta ecuación que está acá, vuelvo a aplicar la ley de cancelación. Es decir, cancelo A y me queda que G1 es igual a G2. Y por lo tanto, el inverso es único
y lo denotamos por a a la menos 1. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo tenga un inverso de un elemento, ese inverso es único, no existe otro, sino que es el mismo. Y lo vamos a anotar siempre por a la menos 1. Entonces, eso daría la demostración de a, que el elemento inverso es único. Ahora pasemos a demostrar, ya demostramos la 1, la 2, ahora vamos a demostrar la parte 3, que el inverso del inverso es exactamente el elemento. Ok, para demostrar que el inverso del inverso es el elemento, bueno, empecemos de la siguiente forma. Bueno, A por a la menos 1 es igual a ¿quién? A la identidad, ¿cierto? Sí. Entonces, como eso es la identidad para todo A en G, ¿ya? Se satisface siempre eso por la propiedad número 4 de la teoría de la definición de grupo. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico por el inverso de a a la menos 1 a la derecha? Es decir, como a la menos 1 pertenece a G, el inverso de a la menos 1 dice que existe un elemento a la menos 1 a la menos 1 que también está en G, tal que a la menos 1 por a la menos 1 a la menos 1 es igual a la identidad. Porque esa es la definición de inverso, que es para todo A. ¿Ya? Entonces, en particular, para a la menos 1, el inverso es a la menos 1 a la menos 1. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta ecuación, a por a la menos 1, la multiplico por el inverso de a a la menos 1? Es decir, lo voy a multiplicar por a la menos 1 a la menos 1. Bueno, de este lado me quedaría e por a la menos 1 a la menos 1, ¿no? Porque estoy multiplicando a derecha ambas ecuaciones. Bueno, como la propiedad asterisco es asociativa, yo puedo asociar. Es decir, voy a tener a por a la menos 1 que multiplica a la menos 1 a la menos 1. Y el elemento de identidad, cuando lo multiplico por cualquier elemento del grupo, me da exactamente el elemento del grupo. Así que me queda aquí a la menos 1 a la menos 1. Ahora, esto que está aquí, por la definición de inverso, es la identidad. Entonces me queda a por la identidad igual a la menos 1 a la menos 1. Pero a por la identidad es a y esto es a la menos 1 a la menos 1. Es decir, que a es igual a la menos 1 a la menos 1, que era lo tercero que queríamos probar. Y acabamos de entonces demostrar que el inverso del inverso es exactamente el número a o el elemento a. Y por último, vamos a probar entonces ahora que a por b a la menos 1 es b a la menos 1 por a la menos 1. Entonces vamos a hacer esa demostración, que es muy sencilla, ¿no? Bueno, empecemos. Sean A y B en el grupo. Entonces, eh, A por B también pertenece al grupo porque el grupo es cerrado bajo la operación. Muy bien. Ahora, nosotros queremos ver que el inverso de A por B es B a la menos 1 por A. Si
el inverso primero. Recordemos que satisface que alguien sea inverso de alguien. X, si X está en el grupo y existe un X a la menos 1 en el grupo, tal que X por X a la menos 1 es igual a la identidad. Eso es lo que dice la propiedad de identidad. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico A por B por B a la menos 1 por A a la menos 1? Bueno, si ese fuese el inverso de A por B, me daría que el inverso de A por B, que este por A por B, me daría la identidad. ¿Correcto? Sí. El inverso le daría la identidad. Entonces vamos a ver si en verdad ocurre que da la identidad. Entonces, en ese caso, por la ley asociativa de la operación asterisco, que estoy omitiendo en este caso, ¿no? Vamos a escribirlo con la operación. Ahorita más adelante vamos a decir ya que aquí A por B. Entonces, A por B, cuando lo multiplico por B a la menos 1 por A a la menos 1 me tiene que dar la identidad. Pero A por B por A a la menos 1 a la menos 1 como la operación es asociativa, eso me queda A por B, B a la menos 1 por A a la menos 1. Ahora, B por B a la menos 1 es la identidad. Entonces me quedaría A por la identidad por A a la menos 1. Entonces, vuelvo a asociar, me queda A por la identidad, que es A por A a la menos 1, y A por A a la menos 1 me da la identidad, porque A a la menos 1 es el inverso de A. Es decir, que si este elemento, él al multiplicarlo por A por B, me da la identidad, quiere decir que ese elemento es el inverso. Y como acabamos de probar en la parte 2 que el inverso es único, entonces A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1. Y con eso hemos probado la parte número 4 de este lema, que entonces nos está dando cada vez más propiedades que satisfacen los grupos y por lo tanto vamos a tener más herramientas con las cuales demostrar eh, todo, la teoría que sigue en adelante. ¿Se entiende hasta acá lo que hemos hecho? Sí. Bueno, de mi parte sí. Sí, maestro, sí. Vamos a seguir entonces. Ok, otra de las definiciones importantes, como al igual que la teoría de conjuntos, si se recuerdan, en la teoría de conjuntos, nosotros cada vez que teníamos un conjunto A, nosotros definíamos cuándo otro conjunto X era subconjunto de A, ¿cierto? Es decir, bajo qué condiciones, dado un conjunto A y un conjunto X, podíamos decir que X era un subconjunto de A. Pues en la teoría de grupo exactamente ocurre lo mismo. Y entonces nace una definición que no es de subconjunto, sino de subgrupo. Es decir, vamos a definir lo que es un subgrupo. Entonces, diremos que H, que un subconjunto H es de un grupo, perdón, de un grupo G se dice que es un subgrupo de G si respecto a la operación binaria en G, H mismo tiene estructura de grupo.
¿Qué significa que tenga estructura de grupo? Que satisface lo mismo que satisface un grupo, que tiene elemento de identidad, que es cerrado, que es asociativo y que tiene que cada elemento del conjunto tenga inverso. Entonces, si se fijan, eh, no necesariamente todos los subconjuntos de H van a ser un subgrupo de un grupo, sino que bajo ciertas condiciones van a ser un subgrupo. ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, las condiciones son las que definen a un grupo, que tenga identidad, que sea asociativo, que tenga que sea cerrado y que tenga inverso. Es decir, que cada vez que yo quiera demostrar que un conjunto o un subconjunto de un grupo es un grupo, tengo que mostrar que sean las cuatro propiedades. Pero eso, digamos que de alguna manera va a ser tedioso. Entonces, nosotros vamos a ver ahora más adelante cómo podemos demostrar que alguien es un subgrupo de un grupo sin mostrar esas cuatro propiedades. ¿Ya? Que eso sería lo ideal, pero sin mostrar esas cuatro propiedades. Otra de las cosas que vamos a introducir es la notación. Y de aquí en adelante voy a hacer ahora hincapié en lo que vamos a tomar como notación. Cada vez que nosotros siempre decimos que G es un grupo, escribimos eso que está acá, ¿cierto? Para especificar quién es la operación binaria. De ahora en adelante, cada vez que yo escriba que G es un grupo, voy a suponer que estoy diciendo esto que está acá, ¿ya? Sencillamente que hay una operación binaria que satisface las cuatro propiedades. Es decir, G es un grupo y ya yo sé que tengo una operación binaria. Otra de las cosas que vamos a omitir es la operación. La operación binaria que nosotros hemos definido como asterisco, vamos a utilizar por notación la operación multiplicativa. Es decir, que cuando decimos A asterisco B, nosotros sencillamente vamos a escribir AB. ¿Entendido? Es decir, la operación binaria la vamos a omitir y vamos a suponer que fuese como una multiplicación. Y para hablar que H es un subgrupo de G, sencillamente vamos a escribir H con el signo de menor que G. O esto que está acá. Es decir, que cada vez que ustedes vean H menor que G, no están viendo H menor que G. En realidad estamos diciendo que H es un subgrupo de G. O si vemos que está escrito G mayor que H, no estamos diciendo que G es más grande que H. Estamos diciendo que H también es un subgrupo de G. Es decir, estamos diciendo lo mismo, escrito de dos formas distintas. Y vamos a definir los grupos triviales, los subgrupos triviales como G y el conjunto solamente formado por la entidad. Es decir, que cada vez que nos digan sean los subgrupos triviales de G, sabemos que los subgrupos triviales de G son G mismo y el subgrupo solamente conformado por el elemento identidad. ¿Entendido? Sí. Sí, sí. Muy bien. Sí. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos de subgrupos. No voy a mostrar las propiedades. Para mostrar las propiedades, ustedes les queda como ejercicio verificar que se satisfacen esas propiedades. Primer ejemplo es el conjunto S3. ¿Quién es el conjunto S3? Es el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas, es decir, el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas de un conjunto de tres elementos. Es decir, si yo tengo A, B y C como S, S3 va a ser exactamente A de S. Pero como es infinito,
adoptamos esta notación para decir que son todas las aplicaciones biyectivas de S3. Entonces, vamos a definir H como el conjunto de todas las aplicaciones biyectivas que están en S3, tales que esa aplicación biyectiva AB lo deja fijo. Ese conjunto formado por esos elementos es un subgrupo de S3. ¿Ya? Como les dije, para nosotros va a ser fundamental y primordial que conozcamos y manejemos al grupo de las aplicaciones biyectivas, y que lo manejemos de manera muy clara para poder entender los ejemplos. Bien, otro ejemplo de un subgrupo de un grupo, por ejemplo, sea G el grupo de los enteros con la suma usual. Ustedes saben que él es un grupo, ya nosotros vimos la clase pasada que él era un grupo. Y tomemos eh, sea n, un número natural cualquiera, y definamos h como el conjunto n por z. ¿Quién es el conjunto de n por z? Sencillamente es el conjunto de todos los múltiplos de n. Es decir, el conjunto de todos los nk, donde k es un entero. Este h, definido como está, es también un subgrupo de z, es decir, de g. Un ejemplo de esto es el siguiente. Supónganse g igual z. ¿Y quién es 3z? ¿Quién es el conjunto 3z? El conjunto de todos los múltiplos de 3. ¿Y cuál es el conjunto de todos los múltiplos de 3? Vamos a ver, díganme cómo son sus... Bueno, Yo creo que son una clase de equivalencia. empezamos por el 0. 0, 3, 9, bla, bla, bla. 3, 9, perdón, 3, 6, 9, 12, 15. De este lado menos 3, menos 6, menos 9 y así sucesivamente, ¿cierto? Lo que hay que Sí. ver es que este 3z es exactamente un subgrupo de G. Lo que hay que ver es que 3z es un subgrupo de G. Para ver que 3z es un subgrupo de G, hay que ver que tiene elemento de identidad. Aquí está el elemento de identidad. Que es cerrada la operación, es decir, que si yo agarro dos elementos cualesquiera y los sumo, también seguirá siendo un múltiplo de 3, y eso es verdad que es cierto. Si usted suma 3 más 6, eso es 9, 9 es un múltiplo de 3, 9 más 6 es 15, es un múltiplo de 3, 12 menos 6 es 6, 6 es un múltiplo de 3, es decir, la operación es cerrada, se cumple la segunda propiedad, que tiene el elemento inverso. Claro, el inverso del 3 es el menos 3, el inverso del 6 es el menos 6, con la suma usual, ¿no? El 9 es el menos 9, tiene inverso. ¿Y qué es asociativo? Bueno, la asociatividad la hereda de que z es asociativo, es decir, 3z cumple todas las propiedades de un grupo, por lo tanto 3z, como es un subconjunto de z, o sea, ¿está claro que 3z es un subconjunto de z? Sí. Y 3z cumple todas las propiedades de grupo, por lo tanto 3z es un subgrupo de z. En general, si z es el grupo con la suma usual,
NZ, cualquier subgrupo de la forma NZ, también será un subgrupo de Z. ¿Entendido? Sí. Bueno, no sé si recuerdan la clase pasada que nosotros hablamos, creo que fue lo último que dijimos, definimos al grupo este que está acá. ¿Quién se recuerda que era este grupo? El, el grupo lineal general de orden n en R. Grupo lineal general de orden n sobre R. ¿Y qué propiedad satisfacía ese grupo? Las matrices que estaban allí, ¿qué propiedad satisfacía? Toda, profe. No, pero ¿qué propiedad satisfacían las matrices? No que eso. Era, maestro, que si usted tenía una matriz A, había otra matriz a la menos uno, tal que daba como la de identidad. Que era invertible. Invertible, exactamente. Todas las matrices de ahí son invertibles. Es decir, que si A pertenece a G, existe A a la menos uno. ¿Ya? O sea, esa era una de las propiedades que satisfacía ese grupo. Ok, ahora voy a definir este conjunto que está aquí, H. Este conjunto que está aquí se define como el conjunto de todas las matrices que están en G, es decir, que pertenecen a este conjunto que está acá arriba, pero la propiedad que van a cumplir estas matrices ahora es que tienen determinante igual a 1. A ese grupo H se le llama el grupo especial lineal de orden n sobre R. ¿Ya? Entonces, ejercicio. Mostrar que H es un subgrupo de G. ¿Qué debe mostrar entonces para que H sea un subgrupo de G? Las cuatro propiedades, maestro. Las cuatro propiedades. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Está claro entonces eso? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿cuántos ejercicios llevamos ya puestos? 2, ¿verdad? A esos 2 los agregan a la práctica. Está bien, maestro. Ok, pero le voy a hacer la cosa más fácil, más sencilla. El siguiente lema nos dice que no debemos mostrar las 4 propiedades que nosotros veamos probado de grupo, sino que para probar que un subconjunto no vacío de un conjunto G, de un grupo G, solamente hay que mostrar 2 cosas. Entonces, sea H un subconjunto no vacío del grupo G. Diremos que H es un subgrupo de G si y solo si se satisface lo siguiente. Uno, que sea cerrado. ¿Qué significa que sea cerrado? Que si G1 y G2 están en H,
entonces G1 por G2 está en H. Y segundo, que si G está en H, entonces G a la menos 1 también está en H. Eso quiere decir que existe el inverso. Con que mostremos esas dos cosas, automáticamente estamos mostrando que H es un subgrupo de G. Es decir, que cuando yo quiera mostrar que un conjunto no vacío es un subgrupo de un grupo, lo que tengo que mostrar es sencillamente que es cerrado y que existe el elemento inverso. Para una demostración de este lema, pues yo los remito a que revisen el material, donde allí está eh, eh, la demostración con detalles que no voy a hacer acá en clase, sino que sencillamente vamos a ir mostrando resultados. Entonces, ¿se entiende entonces qué es lo que debemos probar? Sí, Que Sí, sencillamente cuando maestro. probemos eso es suficiente. Ahora, en el caso especial que G sea un grupo finito, es mucho más sencillo demostrar que un conjunto es un subgrupo de un grupo. Y eso lo tenemos en el siguiente lema. Sea H un subconjunto no vacío del grupo G. Y H es cerrado con respecto al producto en G. Entonces, H es un subgrupo de G. O sea, el siguiente lema lo que nos dice es que si usted tiene un grupo finito, solamente basta comprobar que la operación es cerrada para mostrar que ese es un subgrupo de G. Es decir, que cada vez que yo tenga un subgrupo, un grupo finito, cualquier subconjunto de un grupo finito, lo que falta demostrar es que la operación sea cerrada en G. ¿Sí? Ejemplo, sea Z6. Ese era un grupo con la suma, ¿cierto? sí. Lo probamos en la clase pasada. Lo vimos la clase pasada. ¿Quién es Z6? La clase de equivalencia de los enteros de 0 al 5. La clase de equivalencia módulo 6. Módulo 6. ¿Quiénes son los elementos de todas las clases de equivalencia módulo 6? Son los que dejan resto 0, los que dejan resto 1, los que dejan resto 2, los que dejan resto 3, los que dejan resto 4 y los que dejan resto 5, porque los que dejan resto 6 son los mismos que dejan resto 0. ¿Verdad que sí? Sí, Entonces, ¿cómo yo determino? Este es un grupo finito. Z6 es finito. ¿Será el conjunto H formado por el 0 y el 2 un subgrupo de Z6? sí, profe. ¿Seguro? Se Bueno, puede probar con la tabla, maestro, también.
Porque usted acaba de decirle que se puede probar si los grupos son finitos, H es finito, y solamente se necesita probar que es Sí. cerrado. El grupo es Z, Z6. Z6 es finito. Lo que basta probar es que H sea cerrado. Exacto, eso es lo que le iba a decir. Entonces, si usted toma dos elementos, por ejemplo, de la clase del 2, el 4 y el 2 va a tener resto 2. Entonces, No, usted vaya en la clase de equivalencia del 2. O sea, no, lo mismo pasa. No, no. Construyan la tabla de H. 0 más 0, ¿cuánto es? 0. 0, ¿verdad? Ay, en vez de escribir borré. 0 más 0, 0. Profe, 0 pues más sí es 2, finito porque todos los elementos van a estar contenidos en eso, sí. 0 más 2, 2, 2 más 0, 2, 2 más 2. 4. Pero 4 está en el 2, ¿no? No, es módulo 6. Si usted agarra 4 y lo divide entre 6, el resto es 4. H tiene que ser cerrado, pero yo tengo 2 más 2 y eso me da 4. Y 4 no pertenece a H. Por lo tanto, H no es cerrado. Y si H no es cerrado, H no es un subgrupo de G. ¿Se dieron cuenta? Sí, sí, sí. Y será, si yo defino H como 0, 3, un subgrupo de Z6. Sí, maestro, porque 3 más 3 da 6 y 6, no es la clase ajá. de equivalencia al principio, exactamente. Construyamos la tabla de H entonces, ¿verdad? Si queremos probar, construyamos la tabla de H. Aquí me da 0, 3, 3, 3 más 3, 6. ¿Y 6 está en la clase de quién? Del Del. 0, exactamente. Bueno, entonces ya ahí me está diciendo que todos los elementos que me dan al hacer cualquier operación con elementos de H están en H, por lo tanto H sí es un subgrupo de G. ¿Se dieron cuenta? Correcto, correcto. Ahora, Sí, maestro. les pongo mejor el ejercicio. Z6. Calcular todos los subgrupos de Z6. Ahí tienen, pues. Le voy a dar 10 minutos para que lo hagan. Agrupando los elementos de Z6 de dos en dos. No, como ustedes quieran, puede ser de 2, de 3, de 4. Son todos. Todos los posibles subconjuntos de Z6. Y después decir cuáles son y... Exactamente. Ok, está bien, maestro. Yo voy a parar la grabación aquí para que ustedes lo hagan, para que no se quede mucho largo. Y cuando regrese, la vuelvo a activar. Está bien entonces.